Hoy continuamos y terminamos con nuestra serie Que se haga tu voluntad, no la mía. Y quiero recordarte que hay un código QR, lo van a poner en pantalla, para que tú puedas con tu teléfono accesar a las notas del mensaje. Puedes acceder ahí con tu cámara, ahí la pones desde donde estás sentado y lo escaneas. Le tomas foto y te va a llevar a las notas del mensaje, o puedes también acceder a nuestra página web y ahí encontrarás las notas del mensaje de hoy. Muy bien. Que no se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Bueno, ¿cuántos a veces oramos así o demostramos eso en nuestras vidas, verdad? ¿Cuántos de repente nos llega el apellido y decimos, así lo voy a hacer y a mi manera? Pero cuando Cristo viene a nuestros corazones y nos enternece con su amor, con su gracia, su justicia, su sabiduría, wow, entonces nos lleva humildemente a decir que se haga tu voluntad, no la mía. Y sí se puede. Eres la persona que eres hoy, por las decisiones que tomaste en el pasado. Eres la persona que eres hoy por las decisiones que tomaste en el pasado. Y todos, creo que sin excepción alguna, debemos enfrentar la realidad de las decisiones pasadas. Algunas muy buenas que celebramos, damos gracias a Dios por esa inteligencia, por esa guianza de su Espíritu Santo a través de su palabra, pero debemos reconocer sinceramente, queridos, que no somos la cuarta persona de la Trinidad y que a veces tomamos decisiones que no van de acuerdo a su voluntad. ¿Qué debo hacer cuando las consecuencias de mis malas decisiones del pasado me han alcanzado? Y esa tristeza nos lleva a Dios, al arrepentimiento, a un deseo de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. El Espíritu Santo viene y nos convence, y obviamente sentimos una tristeza, y el mismo apóstol Pablo lo dice: no debemos rehusar esa tristeza porque nos lleva al arrepentimiento, nos atrae a Dios como un imán, nos muestra su esperanza, su santidad, su justicia, y nos dice: sí es posible volver a empezar. Pero hay otra tristeza, ahí mismo está descrita, otra tristeza que no viene de Dios, que te condena. Y la diferencia de la primera, que sí te da esperanza, esta te da desesperanza. Te hace sentir condenado y que ya no hay nada que puedes hacer, que ya la regaste, que ya Dios está cansado de ti. Y esa se llama condenación y viene del mismísimo infierno. Así que aunque vamos a enfrentar este tema y nuestras malas decisiones del pasado, lo hacemos sin ninguna condenación, pero sí lo hacemos con una convicción. Algunos al escuchar esta palabra se sentirán tristes, pero repito, si esa tristeza te lleva a Dios, es Dios entristeciéndote. Si esa tristeza te hace sentir que no hay esperanza y te hace alejarte de Dios, ese es del diablo. Que estemos bien listos con estos sentimientos. Pero ¿qué hacer? Primero debemos reconocer y tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Lo reconozco. No culpo a Dios, no culpo las circunstancias. Yo soy responsable. Tal vez no soy culpable, como lo he dicho en muchísimas ocasiones. Tal vez no soy culpable, pero sí soy responsable de mi condición actual.
incluso en una mala decisión que tomó una persona cercana, un cónyuge, un patrón, y que me afectó y eso cambió el rumbo de mi vida, yo no soy culpable, pero hoy sí soy responsable de venir a Dios para que Él enderece mis veredas, para que Él sane mi corazón, restaure mi mente a través de su palabra y yo pueda entonces seguir su buena voluntad. Y para este primer punto quisiera que consideráramos al rey David, el ejemplo del rey David. David fue certificado, mira cómo lo digo, certificado por Dios como un hombre de acuerdo a su corazón. ¿Cuántos han oído este título que se le asigna a David? No, hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si lees la historia de David, te vas a dar cuenta que cometió graves errores. Pero uno de los que más resaltan es que este hombre tomó arbitrariamente una mujer casada para abusar sexualmente de ella. Cuando supo que había quedado embarazada, David decidió asesinar al marido para tomarla como esposa y encubrir su maldad. Wow, un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios mismo lo certifica. Te das cuenta que cuando Dios dice de una persona que es de acuerdo a su corazón, no está hablando de un perfeccionismo. Está hablando de esa ternura que nos otorga el Espíritu Santo para que aún en nuestras malas decisiones volvamos al camino de Dios. Nos dice Samuel, segunda de Samuel, lo que sucedió en esta ocasión, que una vez cumplido el periodo de luto de la muerte del marido de Betsabé, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. David lo había hecho en oculto, parece que nadie se había dado cuenta. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y tuvo hambre. Y en lugar de matar a una de sus ovejas, fue por la única ovejita del hombre pobre. Cuando termina esta historia, Natán, David se enfurece y dice: tan cierto que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. En ese momento David no le dijo a Natán: es que Betsabé tiene la culpa, porque ella estaba haciendo tal y cual. No, Señor, usted es responsable de sus ojos. Usted es responsable de su sexualidad. Usted es responsable ante Dios, porque Dios le ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted incluso, David, no debería estar aquí. Debería estar en la guerra, porque es el tiempo de guerra. Y se ha vuelto un perezoso indolente. Y David, el rey David, no el de las mañanitas, dice: yo soy el culpable. Se enfrenta no al hombre Natán, a Dios, y le dice: si hay algo que tú debes hacer y juzgar a alguien, soy yo. Soy yo, aquí estoy. ¿Cómo nos hace falta hoy en día hacernos responsables de nuestros actos? David muestra el arrepentimiento y Natán le responde: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Hay consecuencias. Sí hay consecuencias.
Tu familia se revelará ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Va a haber consecuencias. Y entonces David toma responsabilidad, y no hay tiempo de leer el Salmo 51, pero usted lo puede leer en su casa, donde él muestra sincera y genuinamente un arrepentimiento. Salmos donde él está por esta ocasión, por este evento, diciéndole a Dios: siento que se secan mis huesos, pero estoy aquí contigo. Compone los salmos. Dice: no me voy a ir de tu presencia. Y Natán finalmente le dice, cuando él confiesa su pecado contra el Señor, le dice: sí, el Señor te ha perdonado. Sí, sí hay perdón. Quiero que sepas que sí hay perdón. De esas malas decisiones que hoy están alcanzando tu vida, sí hay perdón. Sí hay restauración para tu corazón. Sí hay esperanza. La Escritura nos dice que Él enderezará nuestras veredas. Por supuesto, la mano del Señor no se ha acortado para salvarnos. Sin embargo, lidiamos con consecuencias, y eso nos ayuda a comprender que para la próxima vez no debemos ser tan ligeros en dejarnos llevar por nuestros sentidos y apetitos carnales. Porque sí hay consecuencias, no solamente para él, las hubo para sus hijos, las hubo para sus nueras, las hubo para el mismo pueblo de Israel. Pero sí hay esperanza y sí hay perdón. Dios sí te perdona. Dios no rechaza a sus hijos. La gran diferencia entre el rey David y el primer rey de Israel, Saúl, es que Saúl nunca se arrepintió. Es que Saúl echó la culpa cuando fue enfrentado por el profeta Samuel. David dijo: es que el pueblo perdonó lo mejor del pecado, del ganado, para ofrecerlo a Dios. Es que Adán, que dijo: es que la mujer que me diste. Es que David dijo: no, soy yo. Y eso lo convertía en un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Así que primero, al vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones en el pasado, debemos reconocer y tomar responsabilidad de ellas, con la esperanza de que Dios sí nos perdona. Segundo, toma buenas decisiones en el presente que te reconcilien con tu pasado. Debe haber una reconciliación en nuestro corazón. Tal vez no con las personas del pasado. No te confundas, porque en algunas consecuencias no hay marcha atrás de una reconciliación con personas. Pero sí hay una reconciliación en nuestro corazón, porque hoy sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tiene que haber esta reconciliación. Y para mostrarnos esta verdad, quiero ver el ejemplo de Esaú. Esaú fue el primer nieto de Abraham, nacido de su único hijo legítimo, Isaac. Esto le daba a Esaú el derecho de recibir una rica herencia, tanto material como espiritual. Pero un día, este heredero de su abuelo Abraham, imagínate, la bendición material y espiritual. Un día de esos que todos tenemos, un día donde las cosas no van tan bien, un día en que nos sentimos frustrados y desesperados. Ese día Saúl había salido a cazar, se dedicaba a la caza y hacía unos ricos carnes asadas, y su papá lo amaba por eso. Un día sale a cazar y no caza más que un resfriado, y llega cansado, hambriento y frustrado. ¿Te has sentido así? Cansado, frustrado
no salió ese negocio, no salió ese pago. Pusiste todo tu esfuerzo y no está jalando el matrimonio, los hijos, la salud. Un día, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que estemos preparados para ese día malo. Pero Esaú tenía un hermano que nació unos cuantos segundos después de él. De hecho, venía agarrado del pie de su hermano Esaú. Y dice Génesis que cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. Wow. Me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo tan rico. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob insistió: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía por esa sopita todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró, mira qué palabra usa la Biblia: desprecio. Lo despreció. No le dio menosprecio, le dio desprecio. Ni siquiera vale 3 centavos esta primogenitura. De hecho, él pensó que había hecho muy buen trato en dar algo que por el momento no era tangible. No era tangible porque su papá Isaac aún no moría. Entonces él no tenía, Esaú, la herencia tangible. Y pensó: este menso de Jacob me vendió esa rica sopa por algo que yo ahorita ni tengo. ¡Wow! ¡Qué pensamiento de desprecio! Cuando nosotros, habiendo sido herederos de Dios en Cristo Jesús, declarados justos por su sangre preciosa, despreciamos esta rica herencia, esta primogenitura, porque no lo tenemos tangible, porque no lo estamos viviendo y disfrutando. De hecho, estamos frustrados o amargados porque las cosas no van bien y buscamos la ocasión. Se nos presenta esos guisados, esas cosas ricas que nos dan un alivio instantáneo, y nosotros decimos: pues ¿de qué nos vale ser cristiano? ¿De qué me vale guardarme y ser íntegro en los negocios si me estoy muriendo de hambre? El autor de Hebreos nos retrata mejor este caso y dice: asegúrese de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y usa unas palabras muy tristes la Biblia y dice: ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas de amargura. Se amargó. ¿Has experimentado esas lágrimas de amargura? Cuando tomaste ciertas decisiones aún confiando en otra persona y te defraudó, te sentiste engañado, abusado, pero decidiste y ya es muy tarde para regresar el tiempo. Algo se perdió en el camino. Lo increíble de esta historia es que no termina aquí. Él estaba amargado en ese momento, pero mira cómo termina esta historia. Sí, Esaú se amargó a tal grado que juró matar a Jacob. Y Jacob tuvo que huir. Su mamá le dijo: vete, mi hijo, porque el otro te va a matar.
Va y se refugia en otra región con un pariente, y pasados los años, de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho a Jacob, Jacob regresa a su tierra, pero temeroso por la amenaza de muerte que Esaú, su hermano, le había hecho. Así que Jacob se armó de valor, hizo una estrategia para mitigar la ira de su hermano Esaú. Pero Jacob se encontró con una gran sorpresa. Jacob también tenía que reconciliarse con el pasado. Esaú también, pero Esaú ya lo había hecho. Esaú se había reconciliado con su pasado y había dejado atrás la amargura de sus malas decisiones. Y mire este hermoso texto en Génesis, que nos dice que cuando Jacob se aproximó a su hermano, se le juntó la familia. Le habían dicho que venía con 500 hombres y él dijo: viene a matarme, a aplastarme, a hacerme pomada. Se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú, imagínate a este hincado, y Esaú corre. Y Jacob dice: ya, va a sacar la espada, y corren los 500 con él. Imagínate, solo tú hincado y ves que 500 vienen. Dices: ya se acabó todo. Corrió a su encuentro, pero dice que lo abrazó. ¿Lo puedes ver? A veces le damos demasiado duro a Esaú. Es Esaú que vendió la primogenitura. No se quedó con esa experiencia del pasado. No se quedó con eso en su corazón. Esaú fue restaurado. Dice que corrió, lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello de su hermanito Jacob. ¿Y qué dice? Lo besó. Como besa a un hermano, como ves a alguien que te perdona, como ves a alguien que ha conocido la gracia, la justicia, la santidad y el amor de Dios, como alguien que ha sido libre en su corazón, que reconoce que cometió errores graves en el pasado. Él había culpado primero a Jacob: es que tú me engañaste. No, Señor, es que tú llegaste hambriento, frustrado. Y el dicho mexicano dice: ¿a quién le dan pan que llore? Él reconoció su culpa y reconcilió su pasado con arrepentimiento mostrado en esta ocasión. Y ambos lloraron. ¿Qué se dijeron? Hermano, cuánto te extrañé. Hermano, qué bueno que estás vivo. Y le pregunta a Esaú a Jacob: ¿qué eran todos esos rebaños, esas manadas que encontré en el camino antes de venir a ti? Y Jacob le responde: son un regalito, son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad. ¿Sientes que estás en deuda con Dios y que no es posible reconciliarte con Él por tus malas decisiones del pasado? Y ahora quieres darle algo a Dios, regalarle algo en obras para que Él te reciba. Escucha las palabras de Esaú. Él le dice: hermano mío, yo tengo más que suficiente. Guarda para ti todo lo que tienes. No es por obras. No es que Dios nos hace deudores. Las personas sí nos hacen deudores. Y por eso debemos reconciliar el pasado. Pero el punto aquí es que yo no tengo nada para darte. Sí cometí el error. Estoy transparente y vulnerable ante la circunstancia y ante las personas. Pero no tienes nada que darme. Tú puedes decirle a una persona: no me debes nada. Te dejo libre. Jacob insistió: si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio, mira lo que le dice: qué alivio es ver tu amigable
sonrisa. Ya no era el Esaú amargado, el Esaú violento que había jurado matar a su hermano. Ahora era un Esaú que reflejaba, mira cómo lo dice, reflejaba el rostro de Dios. Wow. Por eso hay que reconciliar el pasado tomando las decisiones correctas en el presente. Y número 3, si me ayuda el piano, por favor. Número 3, arregla los asuntos pendientes. Arregla los asuntos pendientes. Necesitamos restituir en la medida de lo posible. El ejemplo lo tenemos igual en el rey David. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor: ¿por qué, si tú me has prometido bendición, prosperidad, por qué hoy estamos en sequía ya 3 años? Y el Señor le contestó: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Y David pudo haber dicho: pues fue Saúl, yo no. Yo no soy culpable de lo que otro hizo. Tú no eres culpable de lo que hicieron tus padres, de lo que hicieron otras generaciones. Pero sí somos responsables el día de hoy para dejar un cimiento y un legado a la siguiente generación. Entonces el rey David mandó llamar a los gabaonitas. Estos gabaonitas no formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. Saúl los había básicamente exterminado. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo, en su torpe celo, en su estúpido celo, casi los extermina. Y David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? ¿Qué puedo hacer? Ya es la acción, porque la fe sin obras está muerta totalmente. No es como que ya te perdoné de corazón, pero córtala, como en la primaria. No, tenemos que arreglar asuntos pasados, hacer llamadas telefónicas, tragarnos nuestro orgullo y decir: yo te ofendí. Y como somos una misma familia, o somos parte del cuerpo de Cristo, no podremos experimentar la bendición completa de Dios si tú y yo no estamos en paz. ¿Qué debo de hacer? En algunos casos se nos pedirá restitución. Debes de restituir mi nombre porque tú dijiste esto de mí y fue una mentira. Tienes que ir con otros para decirles: oye, yo te mentí acerca de esta persona. Mentí, defraudé. Y si defraudamos en algún negocio, no vamos a estar en paz con el Espíritu Santo hasta que vayamos con esa persona y le digamos: aquí está lo que te debo y aquí están los intereses. Si te lo regresa, ya es otro cuento. Tal vez ya estás en segundas nupcias, ya no hay nada que hacer, pero sí debes de restituir, por lo menos en una actitud de pedir perdón. Si te dañé, si te ofendí, perdóname. Ya la otra persona está en segundas nupcias, tú estás en segundas nupcias, ya no hay nada que hacer. Ahora estás con la persona de tu pacto. A un hijo, a un padre, a un abuelo, a un empleado que no le pagaste lo que le debías pagar. Le jineteamos el dinero, no le pagamos su seguridad social. Lo debes restituir.
porque si no, no estaremos en paz con Dios y seguiremos tomando malas decisiones pensando que no hay consecuencias. Debemos pagar nuestros impuestos a Hacienda, sea o no sea justo. Si estamos en la informalidad y creyendo que es una bendición de Dios, estamos engañados en el corazón. Necesitamos arreglar los asuntos pendientes. David arregla estos asuntos pendientes y después de que lo arregla, dice 2 Samuel 21:14, después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque llevaste la misma actitud de Cristo. Esta disposición acompañada de acciones le dio a David, sin ser perfecto, el título de un hombre conforme al corazón de Dios, porque Cristo fue el que restituyó a Dios con su propia vida el agravio que tú y yo habíamos hecho a Dios. Hemos tomado malas decisiones en el pasado y las consecuencias nos han alcanzado. Número 1, reconoce y toma responsabilidad por tus decisiones. Número 2, toma buenas decisiones en el presente que te reconcilien con tu pasado. Y número 3, arregla los asuntos